yo soy Martín Recalde, nací en Castellón, no nací en el País Vasco, pero mis abuelos eran donostiarras, ambos. Bueno, mi abuela nació en Busturia, pero de toda la vida de Donosti. Y fueron, en primer lugar, resistentes contra el franquismo. De hecho, mis dos abuelos pasaron por cárcel y mi abuelo por torturas de Melitón Manzanas. Y también fueron víctimas del terrorismo etarra. A mi abuelo le pegaron un tiro, del que afortunadamente sobrevivió, y mi abuela tenía una librería, Lagun, que en época de Franco había pasado libros prohibidos y había sido un referente para todo el antifranquismo, de todos los espectros políticos, tanto los nacionalistas como los más izquierdistas, como mis abuelos, o liberales, etc. Y después, cuando llegó la democracia, en primer lugar los guerrilleros de Cristo Rey y después ETA atentaron asiduamente, sobre todo ETA, los guerrilleros de Cristo Rey solo una vez, contra la librería de mi abuela, pintando los escaparates, rompiendo las cristaleras y también llegado un momento quemando los libros y eso, y tirando pintura encima de ellos. Bueno, a ver, mi abuelo, como he dicho anteriormente, fue una persona contraria al régimen franquista, que se metió en política, que creó el partido El Felipe, con muchos otros amigos intelectuales también vascos y de toda España. Él era abogado, también en la época del franquismo muy concienciado con las causas sociales, con las causas obreras en ese momento, y después, bueno, tuvo una carrera también académica y bueno, también cuando ya llegó la democracia estuvo en el Partido Socialista y fue consejero de Educación y Cultura. En el año 2000, el 14 de septiembre, por su compromiso antinacionalista y antifascista que había tenido tanto en la época de Franco y después en la democracia en contra de ETA, pues le pegaron un tiro. Porque eso es así, ETA mataba a alguien porque pensaba diferente a él. Volviendo un día a casa en Nigueldo, donde aún estamos ahí veraneando y donde nos vemos toda la familia, y donde vivían ellos, por supuesto, vivían en Amezti, una calle que baja, y de repente mi abuela vio una moto yendo en dirección contraria, cosa que era un poco extraño, y estaban bajándose del coche y justo se desmontó de la moto un etarra y le pegó un tiro en la boca, con la suerte de que no le mató. Obviamente le destrozó completamente la boca. Primero, mi padre dice siempre que se salvó porque tenían un perro que empezó a ladrar y entonces el tío se amedrentó y salió por patas. Mi abuela y mi abuelo consiguieron subir a la casa y van a llamar a la ambulancia. Le dice mi abuela: bueno, Ramón, tú estate tranquilo, que nadie se ha muerto de un tiro en la boca. Cosa que, bueno, yo creo que mucha gente se ha muerto de un tiro en la boca. Mi abuelo tuvo la suerte de no morirse de un tiro en la boca, pero sí que le afectó bastante y sí que estuvo a punto de morir. Creo que cuando era niño, la verdad que, a diferencia quizá de otras familias donde era más fácil quizá postergar un poco ese momento de contarle a los niños que a su abuelo o a su abuela o quien sea le han asesinado por eso, yo tenía presente a mis abuelos y yo veía a mi abuelo que hablaba un poco raro, que tenían dos señores al lado siempre. Sí, yo no viví el atentado de mi abuelo, fue un año antes de que yo naciera. De hecho, bueno, pues eso, tus padres siempre dicen: menudo mundo te va a tocar vivir, ¿no? O sea, después de esto.
Mi padre nunca intentó ocultar el hecho de que mis abuelos habían sido eh, objeto de atentados de ETA y tampoco intentó esconder que habían sido antifranquistas y que por eso a mi abuelo le habían torturado, que habían pasado ambos por la cárcel. Yo creo que cuando uno es niño tampoco entiende hasta la totalidad de eso, pero a mí me ha marcado en el sentido de que yo siempre he estado muy orgulloso de lo que hicieron mis abuelos y en parte también es una especie de tenerlos como referentes de dos luchas que al final eran la misma. Y yo creo que al final sí que es verdad que pese a ello te enteras mucho más adelante de lo que realmente significaba todo lo que te habían contado, ¿no? Y, y realmente, bueno, yo probablemente no lo empecé a entender hasta que ya me faltaron mis dos abuelos, que ya yo era adolescente y ya podía comprender un poco lo que había pasado con todo, ¿no? Ya no es solo que atentasen contra mis abuelos, sino que también sufría el nacionalismo más excluyente, más violento, gran parte de mi familia, también Luis Castells y todo el mundo del conocido y todo el mundo de la familia era de ese mundo. Todos estaban en el Lagun con escolta y eso también creo que te marca como niño y como familia, también tener que estar viviendo con esas precauciones, ya no solo porque tengas que vivir con esas precauciones, que también pasaba en otros lugares de España, en Madrid, en donde fuera, sino porque en tu propia casa no te podías sentir seguro, ¿no? Y tú, pues, bueno, mis abuelos se fueron después del atentado muchas veces a la casa de mi bisabuela, que estaba en otro lugar para que no les fichasen tan fácilmente. Luego, de repente, algunos familiares venían a Castellón a pasar unos meses con nosotros y no sabías por qué. Y bueno, ya más a posteriori te das cuenta de por qué, porque están amenazados o lo que sea. Pero, pero sí, bueno, es un constante, ¿no? Y ahora mismo, pues sí, se recuerda a ver, al final se recuerda con cariño porque es tu familiar y no recuerdas tanto, obviamente recuerdas su compromiso político, pero a mi abuelo también le definía muchísimo más y a mi abuela muchísimo más que su compromiso político, aunque eso fuese gran parte de sus vidas. Pues una de las cosas que yo veo a día de hoy en Euskadi y bueno, yo creo que también eh, se puede eh, extrapolar al resto de España es que con este tema hay muy poco conocimiento, hay muy poco conocimiento de la historia que realmente aconteció, que es también un proyecto político, el hacer olvidar esa historia y hacer olvidar quizá los hechos que realmente pues, pasaron y que mucha gente sufrió eso. Y creo que eso en Euskadi se ve claramente, ver la juventud del País Vasco y dices, pues, ¿cómo puede compatibilizarse una visión completamente sesgada, completamente ahistórica? No tiene nada que ver con lo que pasó, con lo que realmente sabes que pasó porque te pasó en tu familia, ¿no? Y cómo puede ser que una ideología que mató a por la que se mató a tantas personas eh, siga tan en auge, que es algo quizá preocupante por el hecho de que no se ha deslegitimado por lo que mataron. Y quizá, y por mucho que sí se venciese a ETA y que se acabase con ETA, porque eso hay que decirlo, ETA consiguió algo que consiguió uno de sus objetivos, que tras su disolución el País Vasco fuese más nacionalista que lo que era antes. Y eso es así.
muchos pueblos de tradición izquierdista, muchos pueblos que nunca habían sido precisamente nacionalistas, porque realmente muchos de ellos eran inmigrantes, eran de otros lugares de España. Y ahora tú pues pasas por esos pueblos y ves que todo gira en torno al nacionalismo. Y a los jóvenes se les da una única opción, que es el independentismo más radical, la negación de todo lo que ha pasado con el tema de ETA, y se les da en todos los planos de la vida, en la cultura, en el deporte, en la sociedad, en los bares, en las cuadrillas, pues siempre va a haber alguien que esté ahí a través de grupos políticos que todos conocemos, que no quieren una convivencia, nunca la van a querer, porque una convivencia no es posible negando la historia, bajo mi punto de vista. Yo no voy a convivir con alguien que piensa que lo que se hizo a mi abuelo o a mi abuela estuvo bien. Yo, obviamente, le voy a respetar un mínimo de tolerancia, pero yo también le voy a decir, oye, pues esto no es así, esto no es legítimo, esto es una forma también en muchos casos, de casi fascismo, una concepción historicista de la nación vasca, en la que la mitad de los vascos, o más de la mitad de los vascos en ese momento, no tenían nada que decir, porque como Euskal Herria tenía unos patrones bien determinados, pues ahí ya la voluntad democrática tiene poco que hablar. Es una cuestión de depuración democrática y de enseñarle a los jóvenes que eso fue así. Yo creo que es lo más correcto, obviamente es mi opinión, es abordar este tema desde la política, no desde la política partidista, pero desde el punto de vista político. No podemos pretender que esto es la no violencia así en abstracto, sino que también hay que atacar el tema por lo que es. Yo, obviamente, mi tradición, por así decirlo, y lo que yo creo es más, se sitúa más en el espectro de la izquierda, pero también desde otras posturas creo que se debe reivindicar una voluntad democrática, una voluntad de una tolerancia frente al resto, y yo creo que también no hay que dar por sentado que esto ya se ha acabado y que esto no va a volver a suceder, porque esto, bueno, puede volver a suceder o puede no, puede que no, probablemente que no, porque ya todo lo que han querido lo han conseguido. Bueno, no todo, pero está por ver. Y hay que deslegitimar eso desde posiciones políticas, deslegitimar también esa falsa historia y ese victimismo, una paradoja de que sean víctimas y a la vez verdugos, pero sí, hay que ver que eso se acabe, ¿no? y que se deje de enseñar a los niños de esa manera y de rodearles en banderas. Es que eso es una cosa loca. Imagínate que tú coges a un niño y le rodeas con una bandera y le dices que él es vasco y que no, o español, y que no tiene que olvidarse de que esa es su patria, su nación, su forma de vida, que nunca va a poder escapar de eso, y eso es una locura. Además de que es completamente contrario a la libertad de pensamiento, es una cosa que todos pensábamos un poco ya pasada. Querría pensar que algo empezamos a entender, pero llega el siglo XXI y nos lo cargamos todo y volvemos a envolvernos en banderas, volvemos a envolvernos en himnos patrióticos y a reivindicar nuestra nación.
Y eso creo que es profundamente contrario a la democracia. Y es así, o sea, yo entiendo cierto patriotismo constitucional o lo que sea, una especie de... aunque tampoco estoy muy de acuerdo, pero, pero sí, hay que luchar contra eso y hay que luchar desde la historia, desde la realidad, pero bueno, también desde posiciones políticas que cada uno tiene la suya, pero hay que ser tolerantes con el resto, ¿no?